Al Señor hay poder. Gracias, Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Isaías capítulo 45, gloria al Señor. Aleluya. Vamos a compartir en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, encargo de Dios para Ciro. Y dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones y delante de él desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Aleluya, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén a la palabra del Señor. Alabados a Dios. Aleluya. Puede tomar su asiento, pero alabe a Cristo en esta noche. Gloria al Señor. Amén. Con su alabanza está batallando junto conmigo, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por esta palabra que va a hablar a nuestras vidas, hermano. La palabra habla acerca del rey Ciro. Gloria al Señor. Una palabra muy clara, gloria al nombre del Señor, donde habla de este rey escogido por Dios, aleluya, llamado por Dios, alabados a Dios, y ungido por el Señor, y a su nombre, a su nombre. Cuando habla de ungido, habla, hermano, de una persona escogida, alabados a la gloria del Señor, y a su nombre, hermano. Pero había algo en la vida de Ciro, hermano, aleluya, y era que no le conocía al Señor y a su nombre, a su nombre. Y el Señor le decía, gloria a Dios, yo te ungí, gloria a Dios, aleluya, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, gloria al Señor. Había un llamado, había un propósito. Dios, aleluya, iba a hacer todas estas cosas, aleluya, con el fin de que Ciro le pueda conocer. Y a su nombre, y a su nombre. Porque no basta con ser un llamado, no basta con ser un escogido. Lo que Dios quiere de su pueblo, de su iglesia, que su iglesia le pueda conocer, que la iglesia sepa el Dios que está adorando, que la iglesia sepa el Dios que está alabando, que la iglesia sepa el Dios que está sirviendo. Cuando la iglesia conoce a Dios, vas a ver a quién le está adorando. Y a su nombre, y a su nombre. El conocer a Dios va por encima, hermano, de un cartel, por encima de un servicio, aleluya, por encima de cualquier cosa que podamos hacer para Dios. Ay, Saraya Sama.
¿Sabe cuánta gente sirviendo a Dios, pero sin conocer a Dios, hermano? ¿Sabe cuánta gente con ministerio, pero sin conocer a Dios, hermano? Ay, ¿sabe cuánta gente hablando lengua y sacudiéndose, pero no le conoce? Ay, pero en esta noche Dios viene a hablarnos que por encima de esa lengua, que por encima de la danza, que por encima del servicio, Él quiere que le conozca. Ay, porque cuando la iglesia conoce al Dios que está sirviendo, ya no va a vivir un evangelio de emociones, va a vivir un evangelio de poder, de poder. A su nombre, aleluya. Poderoso Dios, ya no va a haber una emoción en su vida, aleluya, sino que va a venir a la casa de Dios porque ha tenido un encuentro con Dios, porque le conoce, gloria al Señor, a su nombre. Y mire todas las cosas que iba a hacer el Señor. Dice: hará sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reses para abrir delante de él puertas, aleluya, y las puertas no se cerrarán. O sea que Ciro iba a tener las puertas abiertas, hermano, aleluya. No iba a haber impedimento, porque dice la palabra que la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar, y a su nombre, aleluya. Pero qué triste es que las puertas estén abiertas y nosotros no le conozcamos al Dios que abre la puerta, y a su nombre. Muchos se están confiando por las puertas abiertas y por la victoria que Dios entrega, pero por encima de esa puerta abierta, por encima de la victoria, Dios quiere que le conozca. Dios quiere que tenga un encuentro, ay, con el Dios del cielo, con el Dios que te llamó, con el Dios que te ungió, con el Dios que te dio salvación y vida eterna. Alabe lo que Él vive, alaba lo que Él está aquí. A su nombre, aleluya. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Aleluya, qué gozo para Ciro. Las puertas abiertas, los caminos torcidos enderezados por Jehová, y a su nombre. Qué gozo por... O sea que Ciro estaba caminando en victoria. Aleluya, a su nombre. Dice: quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos, a su nombre. Aunque el diablo traía esos cerrojos de hierro, de bronce, Dios lo haría pedazo, y a su nombre. Y Ciro se con el gozo, aleluya, a su nombre. Y Ciro seguía con la alegría, gloria al Señor, porque las puertas tenía abiertas, los caminos enderezados, alabados a Dios, a su nombre. Y no había puerta de bronce, no había cerrojo de hierro, y a su nombre. Porque había un Dios que iba rompiendo, que iba abriendo, que iba sacando. Alabados a la gloria de Dios y a su nombre. Y sigue diciendo la palabra. Amén, aleluya. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, y a su nombre. Lo que Dios estaba haciendo en la vida de Ciro era para que sepa quién era Jehová, y a su nombre. No era para que el corazón de Ciro se llene de orgullo y de altivez y que diga: Dios está conmigo, Él me llamó, Él me ungió, Él abre puertas, aleluya, Él endereza los caminos, Él rompe puertas de hierro, Él rompe puertas de bronce. No, todo lo que estaba haciendo Jehová era para que Ciro entendiera el Dios que lo había llamado, para que Ciro le conociera. Alabados a Dios, quien era el Dios de la victoria. Y a su nombre. Yo me imagino el corazón de Ciro teniendo tantas victorias, hermano,
Pero todo lo que Dios estaba haciendo era para que Ciro sepa quién era Dios. ¿Por qué Dios estaba haciendo esto? Porque dice la palabra, gloria a Dios, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Alabados a Dios y a su nombre. Y qué lamentable sería andar de victoria en victoria, de gloria en gloria, y aún ni siquiera conocemos al Dios de la victoria o al Dios de la gloria, hermano, y a su nombre. A su nombre, hermano, alabados a Dios. Y es necesario que podamos conocerle, hermano, y a su nombre. Es necesario que tengamos un encuentro con Él. Y sigue diciendo la palabra de Dios, primeramente diciéndole, aunque no me conociste, aleluya. Y dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, a su nombre. Primeramente le dijo, para que sepa que yo soy Jehová. ¿Por qué? Porque Ciro no estaba sabiendo, aleluya, y a su nombre. A su nombre. Luego le dijo, aunque no me conociste. Y luego le vuelve a decir, porque no me conociste, y a su nombre. Y que era lo que Dios estaba tratando de que Ciro entienda, que Él quería que Ciro le conozca, que ya no siga reinando sin el Dios de la gloria, que ya no siga caminando sin conocer al Dios que enderezaba los caminos, que ya no siga caminando, aleluya, ay, yo que andaraya, sin conocer al Dios que abre la puerta, al Dios que rompe cerrojos de hierro, al Dios que rompe puertas de bronce. Alaba y soquendaraya. Alabe la gloria de Dios. Que no seamos de aquellos que nos sacudimos sin conocerle. Que no seamos de aquellos que venimos a la iglesia porque nos traen. Que venimos a la iglesia porque nos invitaron. No, que vengamos a la iglesia porque hemos tenido un encuentro con el Dios de la iglesia. A su nombre, a su nombre, aleluya. Y este mensaje vino en estos días cuando se anunció, hermano, la cadena de oración, y a su nombre, aleluya. Y sabe que estaba caminando y orando al Señor, hermano, aleluya. Y ahí Dios me habla, hermano, gloria al Señor. Y a su nombre, aleluya, y a su nombre, hermano. Él hablando a mi vida, gloria al Señor. Y diciéndome que Él quiere que la iglesia tenga un encuentro con Él. Oh, gloria a Dios para siempre, hermano. Que la iglesia pueda conocerle, gloria al Señor. Y a su nombre, que los jóvenes puedan conocerle, que los niños puedan conocerle, que los ancianos puedan conocerle. Alabados a la gloria de Dios, porque por encima de todo lo que Dios pueda darnos, o por encima de todo lo que Dios pueda hacer, Él quiere que le conozcamos, Él quiere que tengamos un encuentro con Él. Ay, yo que me la llama, porque el Dios que servimos, Él es un Dios real, Él es un Dios verdadero, Él no es un Dios de cuento. Evangelio, y a su nombre, aleluya, que nos guardemos en santidad y no conozcamos al dueño de la santidad. Gloria al Señor, a su nombre. Es que no podemos guiarnos por la puerta abierta o por el llamado, no podemos guiarnos por eso, gloria a Dios para siempre, y a su nombre. Porque hay gente quizá con ministerio, pero no les conoce a Dios, gloria a Dios para siempre. A su nombre, y como no les conoce, hacen lo que quieren, se manejan como quieren, alabados a Dios. Pero aquel que conoce a Dios, Dios va a estar hablando, Dios va a estar guiando, Dios va a estar dirigiendo. Ay, Sharaya Sama, alábelo, que Él está aquí. A su nombre,
A su nombre, hermano. Aleluya. Y era tan necesario el poder conocerle. Tan necesario que cuando Dios llama, hermano, aleluya, a Samuel, Samuel estaba dentro del templo, hermano, aleluya, gloria a Dios, pero no le conocía a Jehová. Por eso cuando él escucha la voz de Dios, hermano, aleluya, él va pensando que era Elí quien lo llamaba y a su nombre de Samuel, aleluya, pero Dios tenía que levantar un hombre que le conociera y a su nombre. Dios tenía que levantar un profeta que le conociera, que no hable palabra de su propio corazón, que no hable palabra de su propio pensamiento, sino que hable palabra que desciende del cielo. Ay, Shalaya Sama, porque cuando la palabra viene de arriba, trae cambio, trae transformamiento, algo sucede. Alabado sea la gloria de Dios. Y a su nombre, aleluya. Cuando, hermanos, conocemos al Señor, como le decía, ya no vamos a servir a Dios porque no han dicho que es bueno servir a Dios, sino que le vamos a servir porque le conocemos. Vamos a cantar el culto porque le conocemos. Alabados a Dios y a su nombre. Por eso el que no conoce a Dios en el culto se aburre, no ve la hora que el culto termine, siente opresión todo el tiempo. Alabados a Dios y a su nombre. Siente cansancio, a la hora del culto le duele la cabeza, a la hora del culto le duele el pie. Alabados a Dios. Pero el que conoce a Dios, cuando venga la saeta del diablo, se va a parar firme y va a reprender. Ay, Shalaya Sama, toda obra del diablo. Y Shalaya, alábelo, alábelo. Los que lo conocen la alaban, los que lo hay, los que lo conocen le adoran. No podemos llevar un evangelio de un Dios que nos han contado, no. Tenemos que caminar en este evangelio porque le conocemos. A su nombre, a su nombre, aleluya. Y esto aquí tiene que traer gozo a nuestras vidas. Cuando le conocemos a Dios y sabemos diferenciar cuando es la voz de Dios hablando en nuestras vidas, hermano, nos vamos a sorprender, hermano, gloria al Señor, a su nombre. Van a haber situaciones que nos van a traer tanto gozo y tanta alegría a nuestras vidas. Y a su nombre, hermano, y a su nombre está aquí la iglesia. ¿Por qué causa? Porque le conocemos, gloria al Señor. Mire, Ciro, hermano, de que hermano Ciro no le conocía, y a su nombre. Pero ¿qué iba a hacer de la vida del rey Ciro si Dios no sujetaba naciones? A su nombre. Si Dios, hermano, aleluya, no abría las puertas, gloria al Señor. ¿Qué iba a hacer Ciro, hermano, si Dios no enderezaba los caminos? ¿Qué iba a hacer Ciro si Dios no rompía los cerrojos de hierro? Alabados a Dios. ¿Qué iba a hacer de Ciro si Dios no rompía las puertas de bronce? Alabados sea el nombre de Cristo y a su nombre. Lo primero que iba a ser dejarlo todo. Alabados a Dios, a su nombre. Porque al no conocer a Dios, aleluya, iba a pensar que todo su reinado iba a ser un fracaso. Pero cuando conocemos a Dios es diferente, hermano, gloria a Dios. Nos vamos a gozar como cualquiera cuando las puertas estén abiertas, cuando la bendición esté y cuando Dios sujete naciones a su nombre. Pero aún cuando las puertas están cerradas, va a seguir adorando, va a seguir alabando, porque sabe quién es el Dios que nos amó. A su nombre, hermano.
Qué lindo es conocerle, hermano, gloria al Señor. A su nombre. Y Dios nos ha pasado, como siempre contamos, por muchas situaciones, hermano, gloria al Señor. Y aún quizá nuestra carne queriendo dejarlo todo, pero la voz de Dios era más fuerte, y a su nombre. La palabra de Dios era más fuerte, alabados a Dios y a su nombre. A su nombre, hermano. Y hermano, y eran momentos tremendos y más, hermano, aleluya. Recuerdo un día cuando mi esposa tuvo familia, gloria al Señor, a su nombre. Había culto, no podía venir porque creo que sobre la hora del culto le habían dado el alta, alabados a Dios. Y era día de culto, hermano. Me vine solo a la iglesia, gloria al Señor y a su nombre. Y llegó la hora del culto y solamente estaba nuestra hermana Susana aquí adentro, gloria al Señor. Y alabamos a Dios igual y a su nombre. Y ahí glorificábamos a Dios igual, alabados a Dios y a su nombre. Y mi madre sentada ahí, yo predicándole, gloria a Dios para siempre y a su nombre. Aleluya, ¿por qué, hermano? Porque cuando sabemos quién nos llamó, hermano, aleluya, por encima de las circunstancias vamos a servirle a Dios. Por encima de la dificultad vamos a servirle a Dios. Pero sabe una cosa, el siervo que no conoce a Dios en la lucha, en la prueba, ya no quiere predicar mala palabra, lo quiere dejar todo. ¡Ay, soquendaraya! ¡Alabe la gloria de Dios! Aquí, y tampoco su familia va cegando, porque cuando conocemos a Dios, ay, Saraya Sama, aún en la lucha y en la prueba, Dios se va a glorificar. Va a seguir sirviendo al Dios que lo llamó. A su nombre. Y lo que estaba pasando con Ciro es poderoso. Todo bien para la vida de Ciro, pero Ciro no le conoce. A su nombre. A su nombre. Y aquí podemos ver algo poderoso. ¿Por qué Dios quería que Ciro le conozca? Para que sepa quién era, que le entregaba victoria primeramente y a su nombre. Y segundo, porque momentos difíciles también iban a venir para la vida de Ciro, hermano, gloria al Señor. Almadora y a su nombre. Y sé, hermano, que puede que hable en lengua, pero sé que puede que no le conozca todavía, gloria a Dios. Sé que te puede sacudir y puede que aún no le conozca al Señor, porque sé que el Dios que habla, aleluya, Él no miente. Sé cuando Él habla, sé cuando hay soquendalaya, sé cuando Él quiere hablar a su pueblo. A su nombre. A su nombre. Y cuando un hombre o una mujer tiene un encuentro con Dios, personal con Dios, o una experiencia con Dios y a su nombre, hermanos, aleluya, va a haber temor de Dios en su vida. Aleluya, algo que no nos puede. Hermano, y yo tuve la experiencia desde muy pequeño tener ese encuentro con Dios, hermano. Aleluya. Y aun cuando le di la espalda a Dios, que quería escaparme, Dios no me dejaba, gloria a Dios. Dios sentía que Dios me perseguía, que Dios me hablaba, era algo que no podía estar tranquilo, alabado sea a su nombre, a su nombre. Era algo que me llamaba y era el encuentro que tuve con el Señor. Que me levantaba, que abría mis ojos, eso jugando así, gloria a Dios y a su nombre. Y dentro de la iglesia los manotazos y a las risas, gloria a Dios para siempre. A su nombre, gloria a Dios. Pero aquel que tiene un encuentro con Dios sabe, hermano, que a la iglesia no venimos a jugar, que a la iglesia no venimos a perder el tiempo, que a la iglesia no venimos para que el pastor no se enoje, voy a ir, no. El que tuvo un encuentro con Dios se va a desesperar por adorarle.
por alabarle, por llegar a la casa de Dios. Llama arriba la llama. Yo no sé si tú le conoces, pero si no le conoces, Él te hace un llamado. Ay, yo que andaraya. Él quiere que tenga un encuentro. Responder en ese momento. ¿Y cómo vos sabés que Dios es real y a su nombre? No porque me contaron, porque me dijeron, hermano, no podemos estar siempre con eso, gloria al Señor. Es tiempo de tener un encuentro real, verdadero, genuino. Es tiempo de rendir nuestra alma delante de Dios, aleluya. Hoy que tiene un encuentro con Dios, aunque le estén tirando con piedra, Él no va a reaccionar de la misma manera. Alabados a Dios y a su nombre. El que tiene un encuentro con Dios va solamente a hacerle caso a la voz que viene de arriba, a la voz de Dios que lo habla, que lo guía, que lo dirige. Alabe la gloria, alabe la gloria. En los postreros días, hermano, habrá burladores, falsos maestros, falsos profetas, y engañarán aún si fuere posible a lo escogido, dice la palabra, y a su nombre. Porque aquí dice Jehová, a su ungido, aleluya. Estaba ungido, era un escogido, pero no le conocía. A su nombre. Podemos ser escogidos contigo. Quiero escuchar tu voz, quiero que tú me hables. Alabado sea Dios a su nombre, alabado sea la gloria de Dios. Dile, Señor, en este tiempo yo quiero conocerte, quiero sentir lo que el alma siente. Con victoria, pero no le conocía a Dios. Y Dios, por encima de todo eso, quería que Ciro le conozca y a su nombre. Y hay algo aquí aún para aquellos que han tenido una experiencia con Dios también. Y a su nombre. Aquellos que nunca han tenido una experiencia con Dios, en esta noche le aconsejo de parte de Dios que le pida a Dios. Experimentó estar en ese momento, si no escuchó la voz de Dios hablarle. ¿Qué quieres? Gloria al Señor y a su nombre. Pide lo que quiera que yo te daré. A su nombre. Dios mismo hablando con Salomón. Él le dijo, Señor, solo... Él se descuidó, él no obedeció a la voz de Dios y a su nombre. Y murió en apostasía, hermano, aún después de haberle conocido a Dios. Aún después de haber tenido una experiencia palpable con Dios. Y a su nombre, él se descuidó. Y él inclinó su corazón a las mujeres egipcias, alabados a Dios. El cual hicieron que su corazón se descuidó con Dios, se descuidó y el diablo lo arrastró. Aleluya. Y otro ejemplo lo he dicho hoy, he nombrado al sacerdote Elí, alabados a Dios. Aleluya. Porque él sabía que Dios le estaba hablando a Samuel, porque Elí lo conocía a Dios y a su nombre. Pero a pesar de que le conocía, hermano, él se olvidó del Dios que lo llamó. Él se olvidó del Dios que lo puso y comenzó a pervertir, comenzó a permitir lo malo. Ay, Sharaya, Shamarimaya, cuánto que le conocen y andan haciendo mal las cosas. Cuánto que le conocen que Dios los amó, pero no están obedeciendo a lo que Dios le habló. Un día a su nombre. Fue un hombre que conocía a Dios. Aleluya. Y por causa de su pecado perdieron la presencia de Dios y a su nombre. Por el pecado de los hijos, aleluya. A su nombre, gloria a Dios, por la rebelión. A su nombre. A su nombre. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque se quedaron con lo que Dios un día le habló. Se quedaron con aquella sola experiencia. Aleluya. A su nombre. Pero hoy ya no le están escuchando. Hoy ya no le están oyendo al Señor. A su nombre, hermano. A su nombre. Y piensan que todo lo que hace está bien porque un día
Dios le habló. Porque un día tuvieron una experiencia con Dios y a su nombre. Y como saben que lo conocen, gloria a Dios, se quedaron con eso. Y piensan que todo lo que hacen lo están haciendo bien y a su nombre. A su nombre. Pero mire lo que pasó con Salomón. Mire lo que pasó con Elí, hombres que le conocían a Dios, hermanos, se descuidaron y el diablo lo arrastró. Alabado sea Dios, que el Señor reprenda al diablo en esta noche y a su nombre. Y a su nombre. Pero qué bueno, hermano, aleluya, es que a pesar de que le conozcamos a Dios, sigamos yendo a la presencia de Dios. Y seguir diciéndole: Señor, ayúdame, porque solo no puedo. Sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Alabado sea Dios. Adora a Dios en esta noche que Él está aquí. Sama arriba la llama. Adora a Dios que Él está aquí. Aleluya. Aquel que conoce a Dios, hermano, y pasa un día y no le sienta a Dios, hermano, va a haber una preocupación, va a haber una aflicción en su corazón. Y a su nombre, alabados a Dios. Pero qué triste sería que después que hayamos tenido una experiencia con Dios, no le sentimos y hacemos como que nada pasó. Le fallamos a Dios y hacemos como que nada pasó. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre está aquí la iglesia. Pecamos y hacemos como que nada falló. Ay, Soquendaraya Sama. Ay, Saraya Sama, Rimaraya. ¿Sabes cuántos cristianos que están en esa condición un día le conocieron, pero hoy están pecando deliberadamente y para eso no está pasando nada? ¡Ay, Saraya Saba! Pero aquel que lo conoce, no se descuide, no se descuide. Alábelo, alábelo.